Así que bueno, el Señor crece, se desarrolla, se hace adulto, ¿no? Da su vida y bueno, y finalmente sabemos lo que pasa, el Señor asciende a los cielos y la Santísima Virgen por un tiempo más se sigue quedando aquí en la tierra. Y llega el momento en el que algunos se preguntan, ¿habrá muerto? ¿Solo se habrá dormido? ¿Qué pasó? Porque finalmente tenemos el dogma de la asunción de María, ¿no? Asunción y no ascensión, ¿no? Hay una distinción porque asciende Cristo en el sentido de que Él sube a los cielos por su propio poder y por su propia voluntad. Mientras que en cambio María tiene que ser asumida, por eso que es asunta a los cielos, porque es por el poder de Cristo y por su voluntad que ella va arriba. Entonces, ella tiene que ser llevada arriba, mientras que en cambio Cristo asciende porque Él mismo decide subir a los cielos. Así que, como decía, tenemos a la Santísima Virgen que es asunta en los cielos y además pues, declara el dogma en cuerpo y alma. Ahora, como decía, hay algunos que se hacen la pregunta, ¿murió o solo se adormeció, o solo se durmió y nada más? Porque esto también lo desarrolla muy bien San Agustín. Él va mostrando, ¿no? Como por medio, no tenemos un dato revelado, no tenemos nada en la Sagrada Escritura, por ejemplo, que nos diga, bueno, efectivamente tenemos a la Santísima Virgen que es asunta a los cielos. No hay algo como esto en la Biblia. Pero también como es cierto que no hay otras cosas en la Biblia que finalmente, pero nosotros las terminamos creyendo como precisamente dogmas de fe. Un ejemplo es el de la Trinidad. En la Biblia no se dice algo del tipo, algo tan explícito, ¿no? Sobre la Trinidad, ni siquiera en realidad aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí se nos presenta a la Santísima Trinidad en toda la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento lo tenemos de un modo un poco más velado, pero en el Nuevo Testamento lo tenemos de un modo muy explícito. Y sin embargo, nunca se usa la palabra Trinidad, porque nosotros como católicos sabemos que no es necesario que algo esté de modo explícito en la Biblia, sino que simplemente tiene que estar ahí, tiene que ser un dato revelado, que finalmente el magisterio lo termina interpretando y luego de ahí nos enseña a nosotros cómo tenemos que entender aquella fe que hemos recibido desde el primer momento por los santos apóstoles. Y a veces, pero también es cierto que nos encontramos con datos de, digamos, que se terminan proclamando como dogmas, que sin embargo no se encuentran ni siquiera de un modo velado en la Sagrada Escritura. Pero tampoco tiene que pasar nada, como sabemos, ante esto, porque el Señor es quien precisamente usa a todo su magisterio, ¿no? Magisterio, palabra que significa maestros, o sea, Él usa todo el colegio de obispos en comunión con el Papa, que pues, hoy en día, Papa Francisco, en aquel momento cuando fue anunciado el dogma de la Asunción, estaba en cambio Papa Pío XII, quien precisamente por toda una serie de, digamos, de circunstancias, toda una serie de datos, como por ejemplo aquello que los teólogos ya, digamos, enseñaban, aquello que los obispos también predicaban, aquello que la Iglesia siempre había creído, y finalmente, por haber sido, y sobre todo por esto, por haber sido guiado infaliblemente por Dios, el Papa proclama la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma. Entonces, nosotros esto lo tenemos que creer porque es un dogma, pero también podemos, digamos, de un modo razonable, poder llegar a mostrar cómo a partir de la Biblia, por toda una serie de razonamientos que hoy lamentablemente no nos va a dar tiempo tampoco poder desarrollarlos, pero San Agustín, por si les interesa, escribió un tratado que se titula Sobre la Asunción de la Santísima Virgen. Un tratado muy bueno donde precisamente él va desarrollando todo esto que para nosotros hoy en día es dogma. Para él en el IV siglo no era dogma todavía. Y sin embargo ya era creído de ese modo por la Iglesia, porque eso era lo que se había precisamente pasado de generación en generación desde su asunción hasta San Agustín, que lo escribió, y llegó hasta nosotros como dogma, como les decía, por la proclamación que se hizo en 1950.
Entonces María se encuentra en el cielo en cuerpo y alma. Fue resucitado, murió, no murió, esto no es algo que ahora venga al caso. Lo que sí es importante es tener claro que ahora ella se encuentra en el cielo como reina del cielo.